¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ustedes saben que el presidente de la República estuvo recientemente allí en la Asamblea Nacional con motivo del mensaje anual que se hace cada año. Y allí un discurso que dio varias informaciones. Una de esas informaciones se refería al trasiego de gasolina, a la mafia existente, que el pueblo venezolano lleva años pidiéndole al Ejecutivo Nacional que acabe con esa rosca que hay en la venta de gasolina, sobre todo la gasolina subsidiada. El presidente utilizó dos palabras para decirlo, vamos a decir, de manera elegante. Proliferación de mafias con diferentes disfraces, con diferentes atuendos, que controlan las bombas de gasolina, que controlan la distribución del diésel para los campesinos que producen el alimento, es vergonzante y se tiene que acabar, ministro Taret. Para no meterse directamente contra los policías y contra los militares, que son en gran medida los que uno ve que están metidos allí en esa mafia, pero que detrás de ellos están los gerentes o muchos gerentes de PDVSA, bomberos, público en general, entre otros funcionarios. El presidente le decía al país que hay suficiente gasolina. Y uno pregunta, ¿y por qué sigue habiendo las colas? Venezuela está produciendo ahorita mismo en récord más de 160,000 barriles de gasolina. Y el barril de gasolina día, el parque automotor venezolano requiere entre 90 a 120. Es decir, hay un remanente que se almacena o se distribuye y se los están robando, lo están trasegando porque es una gasolina barata y se sigue sacando para Colombia y se sigue haciendo negocio aquí a lo interno. ¿Por qué el gobierno no ha podido acabar con esas mafias? ¿Por qué es tan difícil acabar con esas mafias en el país? Mafias similares hay de robo de vehículos, mafias del oro, mafias de los dólares, mafia de extorsión de comerciantes, mafias en robo de vías en troncales, vías nacionales, matraqueros, en todas partes. Lamentablemente el país está lleno de mafias. Está podrido el sistema y lo ha reconocido el mismo primer mandatario en su alocución. Hay que hacer algo, ¿verdad? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo, Dios mío? Y también, ministro Taret, en la solución del problema de la distribución de la gasolina segura, sin mafias, y del diésel, del gasoil. Acabar con las mafias de las estaciones de gasolina. ¿Qué mafia, qué magia, decía el primer mandatario, tienen estas mafias? Que nadie las puede controlar, que el Estado parece inerme, que el Estado parece pintado de la pared, que no hay justicia, no hay poder que le pueda enfrentar a estas mafias. ¿Qué tanto poder tienen estas mafias? Miren, así pasó lo mismo con la guerra a las monedas, ¿se acuerdan? Así pasó lo mismo con la guerra económica, con la que había mafia de todo tipo. ¿Y ustedes saben cuál fue el camino para arreglar todo esto? Subiendo los precios. Fue el camino más fácil, es verdad, pero hay que decir también que Venezuela no tiene una estructura firme en los 5 poderes para luchar contra la corrupción de manera denodada, de manera integral, de manera fuerte, como lo tienen otros países. Entiéndase China, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, entre otros, que la lucha contra la burocracia y la corrupción es a muerte. Aquí no. Aquí hay que escoger el camino más fácil, que es sincerar los precios. No queda otra. Y van a tener que sincerar los precios de la gasolina, poniéndola todo a nivel internacional, porque si no,
esa gasolina subsidiada no va íntegramente al pueblo, sino a los bachaqueros, a las mafias, a los militares, a los policías, a los gerentes que se terminan llenándose un grupito cuando debe ser un subsidio que le llegue a todos los más necesitados en Venezuela. Tenemos que acabar con el manejo mafioso de la venta y distribución de combustibles en el país. Yo pido el apoyo de todos los sectores honestos del país y pido que se profesionalice, se regularice el funcionamiento y la distribución de los combustibles en el país. Logramos lo más difícil. Ahora es que es imposible. ¿O es que las mafias van a poder más que todo un Estado, que todo un país, que todo un pueblo? Entonces el gobierno llama a quitarle el disfraz. Pero si todos sabemos aquí quiénes son los que están detrás del disfraz: los policías, los militares, los bomberos, los transportistas, los gerentes, PDVSA, bachaqueros. Ahora el gobierno tiene que sentarse a ver cómo acabar con esa corrupción, porque si no, aquí lamentablemente no va a haber subsidios sociales, porque todo se lo van a quedar en las mafias. Aquí todo lo que pueda tener el Estado para destinarlo a los más necesitados se lo van a quedar las mafias. Aquí probamos con subsidio en los productos de primera necesidad y eso fue un desastre. Al final se liberó todos los precios y ha resultado. Como al final se van a tener que liberar todos los precios de la gasolina para acabar con estas mafias, o el país tiene que comenzar a estructurar sistemas, plataformas tecnológicas, policías incorruptibles que vigilen, que supervisen, que controlen, que regulen, instituciones súper mega fuertes que vayan contra Raimundo y todo el mundo y todos sus intereses, y así entonces la cosa podremos ver mejores aciertos. De lo contrario, va a ser difícil acabar con esas mafias porque está en el cuerpo social y forma parte del sistema podrido en que está inserto el Estado venezolano. Dejo allí esas reflexiones. Ahora mándame las tuyas, mándame tu comentario. ¿Cómo vives tú lo de la gasolina? Coméntame lo de tu estado, coméntame lo de tu municipio. Si has visto mejor fluidez para echar gasolina, si has visto que hay mafia, quiénes son esas mafias, qué es lo que tú puedes comentar. Ayúdanos a destrabar este problema y que el gobierno nacional vea muchas de las opiniones de ustedes para que la tomen en consideración. Muchas gracias y será hasta la próxima.